Voy a hacer un breve repaso súper rápido para que tengas en tu mente fresco. Ya les dije, ¿no? 36 horas dura la información que uno normalmente recibe. Así que saben que estamos hablando de las 7 palabras, pero ya se olvidaron todo, no hay problema. Para eso siempre reemplazamos. Por lo menos saben que estamos predicando la Biblia. Una vez pregunté, ¿saben qué prediqué? La Biblia, menos mal. Menos mal, por lo menos saben que estamos hablando. Pero esto es así, no es que... Según Marcos, acordate que nos estamos moviendo de Marcos a Juan, a Mateo. Estamos moviéndonos porque la unión de los 4 evangelios nos permiten identificar las 7 palabras. No están en un solo evangelio. Entonces, hay datos que vamos sacando de distintos evangelios. Según Marcos, lo vimos la semana pasada con el pastor Alex, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. No le mete emoción a sus palabras porque la crucifixión en esa época era normal. No era algo diferente. Se hacía de forma masiva, como en el año 40, casi 2000 crucifixiones al mismo tiempo, o se hacían con grupos pequeños, 2, 3 personas. O sea que no era una sorpresa. La sorpresa era que Jesús estaba ahí, pero no la crucifixión en sí. Para las 12 del mediodía, 3 horas pasaron, Jesús exclamó las primeras 3 palabras, de 9 a 12. Y esas 3 palabras tienen una particularidad que es indescriptible, es asombroso, porque en el medio del dolor, cuando el que iba a ser crucificado gemía, gritaba, se quejaba, él lo que hace es exclamar palabras pensando en los demás. Por eso él dice, Padre, perdónalos a todos los desconocidos que estaban insultándolo enfrente. Hoy estarás conmigo en el paraíso, a un asesino que no se merecía. Sin embargo, él dice, hoy estarás conmigo. Y tiene la capacidad de pensar en su mamá y le dice, mamá, este es tu hijo, Juan, esta es tu madre. No pierdas de vista que él está en el medio de un dolor terrible, no por la crucifixión, sino por todo lo previo a la crucifixión. Una vez que llega el mediodía, a las 9 lo crucifican, a las 3 horas, dice las primeras 3 palabras, llega el mediodía, hay algo que sucede que es lo que Marcos dice en el versículo 34, que desde el mediodía hasta la media tarde, 3 de la tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. Y alguno podría decir, bueno, a lo mejor es una imagen metafórica de la Biblia. No, hay libros seculares escritos por historiadores como Tertuliano que afirman que hubo una oscuridad. Y más, hay archivos de una carta de Poncio Pilato a el César diciéndole, entre otras cosas, confirmame si allá en Roma también hubo 3 horas de una oscuridad extraña, porque acá sí hubo. O sea que eso fue real. Ahora, la oscuridad que sucedió tiene una relación directa con la 9ª plaga en Éxodo 10. Después léelo. Porque fueron 3 días de una oscuridad densa que no se podía caminar para después dar lugar a la 10ª plaga donde morían los primogénitos. Acá hubo 3 horas de oscuridad densa para después dar lugar a la muerte del unigénito. Qué coincidencia. Comenzaba a confirmarse que lo que estaba sucediendo ya había sido profetizado antes. De repente, Jesús rompe el silencio de la oscuridad. 3 de la tarde. Y el versículo 35 dice que Jesús grita. Esta es la primera vez que grita a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo que está haciendo es repetir, recordar el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hablábamos la semana pasada, suena un poco confuso. ¿Por qué Jesús hablando de que su padre lo está abandonando? Es que Jesús
está sintiendo por primera vez algo que nunca lo había sentido, conociendo a su padre como juez, no como padre. Y él ahora está empezando a cargar todos los pecados del mundo y ahora Dios, como juez, le está dando un trato a Jesús de pecador sin ser pecador. Por eso él siente que está siendo abandonado. Así que tras el dolor físico, con los clavos, con todo lo que ya hemos visto, ahora tiene un dolor del alma, porque su propio padre no puede ver, no puede voltear la cara, no puede sentir algo por el pecado. Y el problema es que Jesús, su propio hijo, sin haber hecho nada, está cargando con todos los pecados del mundo. En ese momento, una vez de sentir su padre como juez, es cuando verbaliza la quinta palabra. Es la más corta, es la más humana, es la que vos y yo nos podemos conectar. Todas las demás es difícil de conectarse. Vos en una cruz no hubieras perdonado a nadie, yo tampoco. Vos en una cruz le hubiera dicho a un asesino, papi, salvate vos, yo estoy tratando de... No hubieras pensado ni siquiera en tus seres queridos, hubieras esperado que todos piensen en vos con el sufrimiento. Así que esta es la primera palabra, que hay una conexión entre vos y yo con las palabras de Jesús. Y es la primera que denota aparentemente una necesidad personal de Jesús. Porque él dice, tengo sed, dipso. Son dos palabras en español y una palabra en griego, dipso. Aparentemente no son palabras con una gran profundidad, pero tienen muchos significados y son parte de alguien que está diciendo sus últimas palabras. Me ha tocado estar en hospitales con personas en sus últimos momentos y escuchar tengo sed en esos momentos. Y es muy diferente a que yo diga, tengo sed ahora. Normalmente, cuando alguien tiene sed en los últimos momentos es porque algo más quiere decir. Las últimas palabras de alguien suelen tener un peso especial. Y si te diste cuenta, las últimas palabras suelen revelar quién es la persona. No las primeras palabras de esa persona. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte estaba en el lecho de su muerte y balbuceó: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comida por gusanos, tal cual nos espera a todos. Gandhi, antes de morir, expresó: mis días están contados, es poco probable que viva mucho tiempo más. Por primera vez en 50 años me encuentro enterrado en lodo. Todo alrededor mío es oscuro. Acordate, las últimas palabras revelan quién es la persona. Pablo, a punto de ser ejecutado, 30 años después, justo después del encuentro con el Señor en Damasco, desde una celda, afirma: por mi parte, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Los tres son sus últimos momentos. Las palabras revelan quiénes fueron. Si te diste cuenta, las últimas palabras siempre van a ser diferentes. ¿Sabes por qué? Todos enfrentamos de diferentes maneras la muerte, porque todos vivimos de diferente manera la vida. Si una persona vive con esperanza, va a morir con esperanza. Si una persona vive con temor, va a morir aterrorizada.
Ahora, teniendo esa imagen, yo quiero que volvamos a Jesús en la cruz. Porque con esta quinta palabra, tengo sed, se está revelando la humanidad de Jesús. Y a través de esa humanidad podemos descubrir tres cosas. Estos son mis 3 puntos. Lo que Jesús sabía. Mira esto, después de esto, versículo 28. Como Jesús sabía que ya todo había terminado. Y acá me quedo, sabía. Y dice, después de esto. Según Marcos, después de esto significa que antes ya le encargó a su mamá. Pero después de esto, él sabe que todo ha terminado. Es muy difícil tener un amigo como Jesús. Te aseguro, hubiera sido muy difícil porque él sabe todo. Una vez en Mateo y otra vez en Lucas, Jesús les dice, sabiendo los pensamientos de ellos, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Te imaginas? Estar ahí sentado diciendo, Esteban, lo que estás pensando no es correcto. Momento, ni siquiera abrí la boca. Estar con alguien que sabe todo no debe haber sido nada fácil. Jesús supo todo hasta el momento que él regresaba con su Padre. Juan 13:1. Estaban en la fiesta de Pascua. Estamos entrando en Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que sabe Jesús? Porque él dice, como Jesús sabía que ya todo había terminado. ¿Qué es lo que sabe? Después de cargar todos los pecados, después de conocer a Dios, su Padre, como juez, después de haber sido tratado como pecador sin serlo, después de haber sido humillado por todos, después de haber pasado todo el sufrimiento, todo el dolor posible, él sabe que llegó el tiempo. Pregunta, ¿qué tiempo? El tiempo de que se cumpla la palabra profética del Antiguo Testamento. Lo que todos los profetas habían dicho. El tiempo de morir para que el mundo, para que nosotros podamos comprender y saber cuánto nos ama. Porque esa fue la razón de la muerte. Dimensionar su amor. Ahora, mira cómo lo escribió Pablo. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es demasiado amor. Me encontré con esta historia, Cecilia Krucker. No sé si van a poner la foto ahí. Hay 3 fotos aquí. Está ella de mayor, está ella de 4 años y ella fue parte de un desastre que sucedió en el año 1987, el 16 de agosto. El vuelo 255 de Northwest se cayó. Ella tenía 4 años, ella es grande, 4 años, y eso fue todo lo que sucedió y todo lo que dejó ese avión que se cayó en Detroit. Y ella ahora por primera vez está contando su testimonio donde dice que la mamá, cayéndose el avión, se desabrochó el cinturón, se puso enfrente de ella, la abraza y ella dice estas palabras: y mi mamá me cubrió con sus brazos, sofocándome de amor. Ahora escucha esto. El avión se estrelló, murieron los 150 pasajeros, toda la familia de esta nena murió. La única sobreviviente fue ella. ¿Y esto es lo que hizo Jesús? Él nos sofocó con su amor para que tengamos esperanza de vida eterna y fuéramos libres de algo que no la hacíamos, del pecado, la condenación del pecado. Por otro lado,
no solamente descubrimos lo que Jesús sabe, que se acabó, sino que descubrimos lo que Jesús dijo. Dice, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Ahora, la palabra tengo sed revela la intensidad de la cruz. La crucifixión no era solamente una muerte por asfixia. Ya lo expliqué la semana pasada. Ponían clavos en las muñecas, se rompían los tendones hacían que los músculos no pudieran sostener la fuerza en los brazos, entonces se dislocaban los hombros, entonces había que usar los músculos de la espalda, pero cuando los músculos de la espalda oprimían el pecho, solamente se podría inhalar y no se podía exhalar, entonces los pies que estaban clavados hacían fuerza para que yo pueda exhalar, para que murieran rápido, rompían las rodillas de los crucificados para que mueran de asfixia. Pero no solamente morían de asfixia, sino que también, a la vez de la asfixia, era una muerte lenta, muy lenta, por deshidratación. Cuando no hay agua en el cuerpo, los estímulos que llegan al cerebro suelen generar desesperación. El cuerpo tiene aproximadamente un 60% de agua y cuando ese porcentaje baja, se producen calambres en los músculos, dolores de cabeza, mucho cansancio y desvanecimiento. Uno de nuestros pastores hace poco se desvaneció jugando al soccer por falta de agua. Ahora, cuando baja más ese porcentaje y se mantiene bajo, produce demencia. Y lo que los médicos dicen que la mente se apaga por completo. Te estoy tratando de explicar lo más gráficamente lo que Jesús está pasando. El escritor Frédéric Ferrar, en su libro sobre la muerte de Jesús, dijo lo siguiente: la posición antinatural de la crucifixión hacía que cada movimiento fuera doloroso. Los músculos lastimados, los huesos rotos, los tendones triturados por los clavos y las arterias hinchadas, especialmente en la cabeza y en el estómago, hacían que el dolor sea insoportable, además de la furiosa y ardiente desesperación por la falta de agua. Ahora, a este punto es posible que ya Jesús por lo menos llevaba 18 horas sin tomar ningún líquido. Esto es contando desde el momento que terminó de cenar esa última cena con los discípulos. Desde ese punto hasta acá pasaron 18 horas. Ahora, después de cenar, que tal vez fue la última vez que tomó algo de líquido, se va al Getsemaní, y te acordás que te lo expliqué, allá sufre hematidrosis, que es cuando hay excesivo estrés y se mezcla el sudor con la sangre. Luego lo arrestan y pasa por 6 juicios. 3 juicios que son religiosos y 3 juicios que son civiles. Estuvo encadenado y lo más probable es que no yas sentado, porque el condenado, el que estaba sancionado, el que estaba bajo juicio, tenía que estar parado. Finalmente Pilato lo manda a azotar y allí Jesús comienza a perder mucha sangre. Vos sabés que la falta de sangre deshidrata porque el cuerpo fue desgarrado. Y ahora, después de caminar cargando un camino largo con la parte superior de la cruz, con un peso de 100 libras por casi 6 horas, por primera vez muestra su humanidad. Tengo sed. El mismo que afirmó, yo soy el agua viva, tiene sed. El que dijo, el que cree en mí jamás tendrá sed, tiene sed. Escucha esto. Lo que Jesús
hizo en la cruz muestra su deidad. Pero lo que Jesús dijo en la cruz muestra su humanidad. No sé si llegas a captar cuánta humildad. No escondió quién era. Mostró su debilidad. Está deshidratado totalmente. Pablo lo explicó así: al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y fue tan obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se está humillando tanto que balbucea. Me imagino esta quinta palabra totalmente contraria a la cuarta, donde gritó a voz en cuello: ¡Eloí, Eloí! Ahora está diciendo: tengo sed. Y no sé si llegaste a percatarte que esta es la segunda vez que le ofrecen algo para tomar de beber durante el camino al Gólgota. En Mateo, antes justo que lo crucifiquen, leemos que le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Y esto es lo que no se entiende. Lo prueba y negó beberlo, si estaba deshidratado. Ahora, el problema no era el vino, era la hiel. Y déjame explicarte por qué. La hiel funcionaba como un analgésico y se lo daban a todos los que iban a ser crucificados porque escondía el dolor, dopaba a las personas, por lo tanto disminuía de tal manera que estaban como relajados y no sentían el dolor. Eso era para que no haya tanto griterío mientras estaban crucificados. Jesús no quiere ningún tipo de analgésico. Él está decidiendo beber de la copa del dolor y de la ira de Dios sin que ninguno de sus sentidos se vieran disminuidos. Llegás a ver el valor de la cruz. Lográs dimensionar el significado del sufrimiento de Jesús en la cruz. Él, siendo Dios, se hizo hombre para beber toda la copa del sufrimiento en su mayor intensidad por amor. Y si te acordás su oración en el Getsemaní, él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es la copa que se estaba refiriendo. La copa del sufrimiento. Él podría haber tomado analgésico. Él podría haber sido dopado. Él podría haber adormecido su cuerpo. Y se negó para beber todo con la mayor intensidad, el sufrimiento y la ira de Dios contra el pecado. Así que él sabe que llegó el tiempo. Dijo: tengo sed, para mostrar su humanidad y seguramente para humedecer sus labios, porque todavía le quedan 2 palabras más que son las que vamos a estudiar. Y esto me lleva al tercer punto, que es lo que descubrimos. Primero fue lo que Jesús sabe, después fue lo que Jesús dijo y ahora lo que Jesús hizo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Y hay demasiados elementos acá. Y no sé si llegás a visualizar la imagen. Los romanos mojan una esponja, de la misma manera que vos conocés la esponja, en una vasija que tienen justo ahí con vinagre. La primera pregunta que me tengo que hacer es: ¿por qué la esponja? Simple, porque Jesús está clavado, tiene sus manos ocupadas y él no puede
tomar absolutamente ningún recipiente para tomar agua, así que le tienen que mojar solamente los labios y lo que él pueda absorber. Así que mojan la esponja y acá viene lo interesante, lo ponen en hisopo para acercárselo a la boca. Y yo necesito detenerme en la palabra hisopo, porque esto tiene un significado muy especial para los judíos. El hisopo, y ahora vas a ver la planta, la foto, era una planta con tronco delgado. Era larga y tenía una flor en la punta. Y esa flor tenía la particularidad de absorber líquidos. Era como una esponja que funcionaba, absorbía líquidos. Ahora, lo que hacían era secar estas flores, y cuando se secaban se hacían como cañas delgadas y las unían con sogas. Y esto lo usaban como pinceles. Ahora, escucha este detalle. Los judíos conocían de memoria lo que era el hisopo, esta planta, ya que era la misma planta que habían usado sus antecesores durante la 10ª plaga en Egipto. Moisés, cuando le da las indicaciones a los israelitas para que los primogénitos no mueran, les dice: tomen luego un manojo de hisopo, el seco, el que está unido, y mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre en dintel y en 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Ahora, cuando toman las cañas de hisopo y ponen la esponja en la boca de Jesús, justo en ese momento que Jesús estaba muriendo, allí supieron que esa era la última señal. Los judíos se dieron cuenta que Él era el Cordero de Dios, que estaba muriendo por los pecados del mundo, que Jesús era el Mesías, que era el Salvador y estaba librándonos, como aquella vez, de la muerte del pecado. Increíble. Más de 380 veces durante miles de años Dios le vivió diciendo a través de profetas a la nación judía en el Antiguo Testamento: así es como van a saber quién es el verdadero Mesías. Señales que se cumplían y señales y más señales. Todas las señales, escuchá, está a minutos de morir. Todas las señales se habían cumplido, menos una, que es esta. Y David lo había escrito en el Salmo 69. Para calmar mi sed, increíble, me dieron vinagre. Ahora, tal vez te preguntas, ¿qué hacía un frasco de vinagre justo con los remanos abajo de la cruz de Jesús? ¿Realmente sería vinagre? Y me puse a investigar. Y lo que los soldados le ofrecieron a Jesús fue pasca. La pasca era la bebida que normalmente bebían todos los soldados romanos. Una bebida muy económica. Y te voy a explicar por qué. La pasca era un vino que ya estaba malo. Hoy diríamos que sería un vino picado, no sé si entienden esa forma de hablar, un vino picado o un vino vencido. Y cuando el vino se vence, sabe a vinagre. Este vino ya agrio lo solían mezclar con agua, le añadían ciertas hierbas. Entonces este vino, que era realmente para tirar, se volvía algo digerible. ¿Cómo supo David esto si 1000 años antes no existía la pasca? Es que era una confirmación más de que Jesús era la promesa esperada.
Por eso tuvo sed. Escucha esto. Primero para mostrarnos su humanidad. Después para mostrarnos que Él era el Mesías. Y principalmente tuvo sed para que nosotros jamás tuviéramos sed. Por eso Pablo escribió: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Nosotros teníamos que estar ahí para que en Él nosotros recibiésemos la justicia de Dios. Con esto terminé. No podemos ayudar a Jesús en la cruz. Ya pasó. ¿Te imaginas ser ese soldado que le dio a Jesús de beber? ¡Qué privilegio! No tenía por qué hacerlo. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos ayudar a todos los que nos rodean. Amor en acción es cuando ayudamos y satisfacemos las necesidades de otras personas en su sed espiritual por amor a Cristo, que pasó sed por amor a nosotros. Todos los que te rodean, todos, tienen sed espiritual. El aburrimiento de alguien es sed espiritual. La infelicidad de alguien es sed espiritual. La insatisfacción y la falta de contentamiento es sed espiritual. El sentirse vacío en el alma es sed espiritual. La preocupación, la angustia es sed espiritual. Escúchame bien, se está cumpliendo hoy lo que el profeta Amós había dicho. Vienen días en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Y tal vez hoy estás acá y tenés sed. Que estés acá no es garantía de que estés hidratado espiritualmente. ¿Te das cuenta por qué Jesús tuvo sed? Tal vez está seco. Y el problema no es sentirse seco. El verdadero problema es no querer ser lleno del agua viva que es Jesús. Si estás seco, no te aflijas. Pero está a tu alcance el ser lleno de Él. Él es el agua viva. Él tuvo sed para que no tengamos sed. Él sufrió en nuestro lugar. Él dijo, yo lo hago. Entonces, que estés así, no te ponga ni con culpabilidad ni mal. Pero pregúntate, ¿por qué no tomo la decisión de, estando así, querer beber más de Él? Escúchame bien. Hoy, no mañana, hoy es el día para que bebas del manantial que es Jesús. ¿Y sabes cómo se bebe? Queriendo y decidiendo y siendo valiente. Yo no sé cómo estás. El problema es que Jesús lo sabe todo. Y Él sabe cómo estás. Y me imagino que sabiéndolo todo, Él te diría, ¿qué esperás para beber de mi agua?
Si es orgullo, toma como ejemplo su humildad. Extraordinario, porque Él mostró su vulnerabilidad y su debilidad. Tengo sed, no le dio pena. Hoy es el día para que tomes la decisión. Y yo creo que hagamos algo. Cierra tus ojitos. En estos momentos siempre pesa tu historia. Lo que sos, quién sos, tu posición. Y creo, y me incluyo, hemos sido expertos en disfrazar o mostrar una imagen de frescura, pero en el fondo, sufriendo deshidratación espiritual. Y hoy es el día para que bebas del manantial de Jesús. Yo quiero hacer algo. Vamos a estar con Alex y queremos orar por ustedes. No es fácil esta decisión. Tampoco fue fácil que Jesús se vuelva vulnerable y diga tengo sed. Pero inspírate y modelá tanta humildad de Jesús. Tal vez estás como estás porque estás seco. Y hoy Dios quiere darte de su agua. Cerra tus ojitos. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.